Buenas noches, buenas noches. Vamos a ver si funciona esta vez. Necesito que se vayan conectando, compañeros, y me estén comunicando si está bueno el audio, si se escucha muy bien. La imagen no les prometo que sea la mejor. Lógicamente, en el lugar donde estoy hay poca señal y por supuesto también les quiero explicar que está de noche, es en el campo, van a escuchar ruidos del grillo, de animales, de campo, que es lo que me apasiona escuchar. Más sobre el tema que les voy a hablar ahora, que es muy importante que todos nos empapemos como militantes sandinistas y por supuesto también como pueblo de Nicaragua. Voy a llamar a que nos respetemos y que en el Facebook Live los mensajes que se vayan a compartir desde la militancia sandinista. Ellos ya sabemos que están llenos de odio, por eso nuestra etiqueta fue con odio nunca más. Entonces, si el audio está bueno, les pido que comenten, por favor, compartan esta transmisión porque va a ser muy fundamental para que ustedes entiendan varios puntos. Uno, lo que el colonialismo del día de hoy en el Parlamento Europeo, lo que sucedió hoy en el Parlamento Europeo, se los voy a explicar. Voy a explicarles muchas cosas que están ocurriendo dentro de la oposición, del somocismo, y que ellos no quieren que nadie lo sepa. Y evidentemente buscan como a nivel internacional crear una matriz de opinión para que desviemos la atención de los verdaderos problemas que ellos tienen, que son problemas serios. Hay temas que en la radio no merecen ser tocados porque sería gastar tiempo, aire en vano, y lo voy a tratar, que es el tema del supuesto caso del COVID-19 de Donald Trump y el caso también de lo ocurrido en la ONU, donde países como Argentina terminaron alineándose al famoso Grupo de Lima y traicionando a la República Bolivariana de Venezuela. Quiero complacer a Ariel Martínez, a Juan Nicaragua, a todos ustedes compañeros que sé que están compartiendo esta transmisión y que les va a servir de mucho escucharme porque yo sé que es necesario, no es cuestión de que ya le explicaba hoy a un camarada, no es cuestión de competencia de like, de ratifico la página mía, el perfil mío, el de ustedes, son patrimonio del Frente Sandinista, son el arma con la que estamos combatiendo. Pero voy a hablarles de esa arma para explicarles y insistir en que ustedes tienen que estar en todas las redes sociales. ¿Qué ocurrió desde Twitter el día de hoy y desde ayer? ¿Qué estaba ocurriendo en esta red social? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es que nosotros tenemos que tener claro de qué es una batalla y por qué la incidencia a nivel internacional? Durante estos días, la derecha o el somocismo utilizó un tema muy fundamental para la manipulación, que es la ley que se va a aplicar para los delitos de ciberespionaje o ciberdelito, como ustedes quieran llamarla. Entonces, ellos pusieron no a la ley Mordaza, su famosa etiqueta, y no nos callarán. Son las etiquetas. Primero, vamos a desbaratar las dos etiquetas. No nos callarán. La ley en sí no pretende prohibir el activismo político, hacer política profesional. Entonces, no nos callarán, es una etiqueta absurda que está llena de un sentido de manipulación y un lenguaje subliminal que trata de continuar estableciendo una matriz de opinión que no existe en nuestro país. Cuando dicen no nos callarán, nadie los está callando. Hablen, pero hablen cosas coherentes, hablen cosas apegadas a la realidad de lo que está ocurriendo en nuestro país, hablen cosas que sean productivas, no inciten al odio, a la violencia, a destruir. Hablen, nadie los está callando. Vamos nosotros a ripostar con nuestra etiqueta. ¿Qué significa con odio nunca más? Nuestra etiqueta con odio nunca más significaba de que con violencia, de que con destrucción, que con todo el terror que sembraron en el 2018, que quieren volverlo a reeditar, porque es la única forma de tener la atención de la famosa comunidad internacional, y ya lo vimos, están desesperados porque apenas miran que hay un marco jurídico en Nicaragua que se va a implementar, que se va a ejecutar, que se va a echar a andar, y que ese marco jurídico le prohíbe a la mayoría de las acciones violentas y el terrorismo que ellos quieren crear, entonces ahí está el problema. Entonces,
vamos a ser claros. Cuando ellos hablan no a la ley Mordaza, ¿por qué llaman ley Mordaza ellos a una ley que más bien les va a servir? Les va a servir para que ninguno pueda despotricar en contra de ninguno de ellos, para que nadie pueda levantarle un falso, inventar noticias falsas, crear histeria, transmitir odio. Les va a servir a ellos también. La ley no es solo para los sandinistas. Eso es lo que no entienden, pero como están tan ciegos y quieren pegarse un poquito de la ley para lograr crear un ambiente de confusión en la población nicaragüense, entonces lo hacen. Inmediatamente empezaron a querer posesionar sus dos etiquetas que no lograron, por cierto, porque la etiqueta que tuvo más alcance a nivel nacional y por supuesto también a nivel internacional, que es hacia donde va dirigido el Twitter, fue con odio nunca más. Se dejó claro que aquí en Nicaragua van a haber elecciones, los vamos a enfrentar en elecciones, los vamos a derrotar en elecciones, no tienen la capacidad ni política ni estructuralmente hablando para enfrentarse a nosotros. Y quedó claro lo siguiente. ¿Por qué inician esa campaña ellos? Porque el Parlamento Europeo, a cual le han suplicado y les han llorado, tenían hoy un debate para una resolución contra el pueblo nicaragüense. Vamos a partir de esto. No es contra el gobierno del comandante Daniel, de la compañera Rosario, contra él, contra su persona, no. Las agresiones son contra el pueblo nicaragüense. Porque voy a ser claro y honesto. Aquí Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo representan la dignidad del pueblo nicaragüense. La misma dignidad que cuando los colonizadores españoles llegaron a Nicaragua representaba el cacique Chontal, el cacique Nicaragua, el cacique Dirigen. Esa misma dignidad, esa misma resistencia nos toca hoy a nosotros. Resistir contra los que se llevaron el oro y le dejaron los espejos a nuestros hermanos indígenas. Resistir contra los que asesinaron a nuestros hermanos indígenas para quedarse con todo su riqueza, con toda su riqueza. Y no solo una riqueza material, sino con su riqueza, con su cultura, la cultura indígena que destruyeron, haciéndonos ver con la Biblia en la mano que ellos eran los buenos y eran los que venían a matarnos, montados en bestias, como dijo Gabino Palomares y Amparo Ochoa. Iban montados en bestias como demonios del mal, cubiertos de metal. Así vinieron a Nicaragua. Esos mismos hoy se plantan en un parlamento europeo a dictarle a Nicaragua una resolución que en primer lugar no es vinculante. Cuando se habla de que no es vinculante, es que nosotros, en el artículo 1 de nuestra Constitución, queda establecido de que somos un país libre, soberano e independiente. Ninguna otra nación puede emitir criterios, leyes, decretos, lo que ellos quieran para manipularlos a nosotros. Eso se considera una agresión a nuestra soberanía. Pero ¿qué es lo primero que pide el Parlamento Europeo en su famosa resolución? Porque no estamos viendo al Parlamento Europeo decir vamos a destinar 50.000 millones de euros a Nicaragua, a su proyecto que quiere implementar la derecha. Sí, que lo digan descaradamente. Vamos a hacer 50.000 casas con la derecha. Los que van a estar al frente de esta casa son Félix Maradiaga, los que van a estar al frente de la construcción de toda esta vivienda. Eso es para el pueblo. Pero que aquí digan que van a traer 50.000 millones de euros para darle a la derecha, como lo hicieron los yanquis, eso en nada nos beneficia a nosotros. Entonces, el Parlamento Europeo le quiere exigir al gobierno de Nicaragua de que el gobierno de Nicaragua no apruebe la ley contra la cadena perpetua. Fíjense ustedes cómo, si dicen estar con el pueblo, cómo vas a permitir. En los últimos días, una niña de 4 años, violada y asesinada por 2 psicópatas, por 2 maniáticos. Y no quieren que se aplique la cadena perpetua. Entonces yo pregunto, ¿con quién está esta gente? ¿Está con el pueblo o está con la delincuencia? Porque están defendiendo a la delincuencia. ¿Qué repercute? Me preguntan en qué repercute. Y hoy voy a leer preguntas porque tengo cerca el teléfono, compañero. Hoy vamos a interactuar. Cualquier duda que ustedes tengan, pongan en qué repercute eso. Simple y sencillamente son cuestiones políticas, son cuestiones mediáticas.
Esto es un alimento mediático a la oposición que ahora dice, tiene que ceder, no tiene que apoyar, no tiene que aprobarse la ley contra la cadena perpetua, no tiene que apoyarse, que es la misma reforma al Código Procesal Penal y Código Penal de Nicaragua. No la tenemos que, porque le tenemos que hacer caso al Parlamento Europeo y porque aquí manda el Parlamento Europeo, entonces no vamos a aprobar las reformas cuando son necesarias para buscar cómo controlar este tipo de delitos que se están dando en Nicaragua. Pero como son niños mimados los que quieren cometer estos delitos, entonces ellos están suplicando. Piden que no se apruebe la ley contra el ciberdelito, pero ellos sí tienen ley de ciberdelito. Y vienen a hablarnos de derechos humanos, y en Cataluña hay presos políticos, y en Cataluña hay muertos, heridos, miles en las protestas por la independencia, porque eso sí están haciendo protestas dignas, se quieren independizar, listo, no quieren seguir siendo más parte de ese modelo que están utilizando. Pero eso ahí es malo, ahí no hay derechos humanos, ahí no tienen por qué quejarse. Estos europeos, sí señores, los que en sus países murieron miles, decenas de miles por COVID-19. Ustedes vayan a revisar las estadísticas de España, las estadísticas de Finlandia, las estadísticas de Bélgica, de todos los países europeos. Vayan a revisar sus estadísticas y aún con todas los productos internos brutos altos, aún con todos los ingresos que cada país de esos tiene, ustedes van a ver una tasa de mortalidad brutal. ¿Por qué? Por el sistema capitalista. Porque ellos siguen el mismo sistema de Estados Unidos y le sirven a Estados Unidos. Entonces, alineándose a la política agresiva, expansiva y nociva de Estados Unidos, ellos vienen ahora y aplican disque sanciones o agresiones. Estas cuestiones son, como les repito, mediáticas. Son para crearle a una fantasía a la derecha de que, imagínense bien, una fantasía a la derecha de que ellos están siendo tomados en cuenta. Pero a ver, derecha, a ver, Puchito, a ver, Pozole. Aquí el Parlamento Europeo no va a venir a votar en el 2021. Aquí en la Junta Receptora de Votos nos vamos a encontrar los nicaragüenses que tenemos nuestra cédula en regla, nuestro documento que nos acredita como ciudadanos nicaragüenses y que también nos acredita como una opción para el sufragio universal. Aquí no va a venir a votar el Parlamento Europeo. Mientras ustedes se están desgastando en bajezas, en condenas de la OEA, en condenas de la famosa Unión Europea, nosotros seguimos construyendo puentes, seguimos construyendo carreteras, que es por donde transitan los nicaragüenses. Aquí no viene el Parlamento Europeo a transitar. Nosotros seguimos con obras y programas sociales que son la democracia que necesita el pueblo de Nicaragua. Entonces a nosotros no nos importa en lo absoluto lo que diga el Parlamento Europeo. Y segundo, es el momento de que nos llenemos de más dignidad. Fíjense hasta dónde ustedes tienen que estar claros, nicaragüenses, de que esta gente se arrodilla ante los que mataron a nuestros ancestros. Esta gente aplaude agresiones de quienes mataron a nuestros indígenas, a los primeros pobladores de esta tierra, a los dueños de la tierra verdaderamente. Yo no voy a aceptar de que ningún ciudadano que se llame nicaragüense, que se acuerde de todo lo que hizo Byron, de todo lo que hicieron los gringos cuando estuvo Byron Cole, cuando estuvo William Walker, y nos remontamos más atrás y nos acordemos de todo lo que hicieron Cristóbal Colón y la manada de mafias y delincuentes que vinieron a invadir y a saquear la América Latina y por supuesto Nicaragua. Esos mismos son los que nos quieren dar cátedra de derechos humanos. Los mismos que mataban cualquier cantidad de indígenas para robarse todo lo que tenía que ver con las riquezas que tenían. Entonces, al no ser vinculante, nosotros no estamos obligados. No estamos obligados en lo absoluto a cumplir con lo que ellos digan. Porque nosotros tenemos una asamblea que es independiente, que es la que tenemos un poder legislativo, que es el único autorizado para crear leyes, resoluciones o cualquier situación. El único. Tenemos un poder ejecutivo que también gobierna nuestro país. Tenemos un presidente digno que no se va a bajar los pantalones ante esta resolución. Si ustedes van a ver
los que están celebrando esta resolución son los mismos pobrecitos que celebran las famosas agresiones que Estados Unidos da. Implementa para chantaje, para burla. Entonces, el pueblo de Nicaragua no necesita de que alguien dicte lo que va a resolver ellos. Nosotros lo resolvemos en el 2021. Nosotros lo resolvemos en el 2021. Tenemos candidatos, tenemos partidos, tenemos casillas, tenemos militancia. Ellos se desgastaron y se siguen desgastando en andar pidiendo intervención extranjera. Piden intervención a los colonizadores y piden intervención al imperialismo yanqui. Eso es todo lo que tienen. Eso es todo lo que tienen. Entonces, entendamos. Esta gente está fracasada. ¿Con qué propuesta o estado va a llegarle a un barrio Félix Maradiaga o cualquiera de estos canallas? El mismo Jaime Arellano lo dijo. Fíjense bien qué bonito. Los shows que arma la derecha y ha armado de la derecha en nuestro país para hacerle ver a la gente idiota que les creyó en el 2018 cualquier tipo de teatro. Por ejemplo, bien dicho, Jaime Arellano, te felicito. Comandante Ketchup. Imagínense ustedes, ellos mismos, o sea, hasta hoy ya está reconociendo el señor Jaime Arellano que Félix Maradiaga es un pobre payaso de circo que mediante con Ketchup motivó, hizo llorar a gente. Pobrecito Félix Maradiaga, lo están golpeando, miren cómo está pobrecito. Creyó en ese cuento. Y así creyeron un montón de gente. Las idioteces de nos están atacando, que están regando cipermetrina, todo lo que ya conocemos. Pero se los he dicho yo y se los digo yo y no lo creen. Ahora miren a Arellano y escúchenlo. Y les va a decir y les está diciendo y les está alertando. Son oportunistas. Esa colisión no la va a seguir nadie del pueblo. Entonces esa gente, su frustración más grande se la van a llevar en el 2021. Al no tener respaldo popular, al no tener votos, ¿qué les va a tocar? Decir, nos robaron, hay fraude y toda la cantaleta que ya sabemos. Entonces, esto es muy importante. Ahora les cuento. Hay un celo dentro de la oposición, dentro del somocismo, increíble, que ahora nuestra Policía Nacional tiene que andarle dando acompañamiento. Porque si ustedes supieran las trifulcas que se arman, y esto que no están escogiendo candidatos, ni siquiera andan escogiendo candidatos, simplemente andan en reuniones organizativas de desestabilización. Pero su problema grave son las leyes que le van a impedir el financiamiento, una ley de agentes extranjeros, le van a impedir la publicación de fake news, porque si Félix Maradiaga publica una fake news y viene de su perfil personal, se va a perseguir ese delito. De que nos están atacando con ketchup, esta vez ya no se va a poder, porque inmediatamente se le dice, venga, presente los moretones. Imagínense ustedes, después, ¿se acuerdan cuando lo tuvieron como momia, que lo enyesaron, se prestaron médicos y todo a ese juego absurdo? Pero es que ellos tratan de jugar con tus sentimientos, tratan de crear una matriz de opinión dibujándote un panorama inexistente que cause lástima, que cause sentimientos de condena, de odio hacia el otro, hacia el gobierno. Entonces, evidentemente, así lo están haciendo y siguen haciéndolo. El preso político, tal cual preso político, si aquí no hay. Entonces tratan de jugar con tu psicología, decir, pobrecito, mira lo que le están haciendo, lo que le han hecho, lo que no le han hecho. Y un montón de gente se lo cree. Pero no, señor. Ya en el 2020, muchos de esos ya han reconocido, incluyendo Arellano. Ya dice, no, hombre, si aquí la mayoría, mira, me están siguiendo paramilitares, dice, y aquí me están disparando, que los paramilitares aquí, que los paramilitares allá, y el otro Jorge, agachate. O sea, todo ese circo que nos montaron en el 2018 y que un montón de gente siguió. Ellos creen, y lo voy a contestar a un puchito aquí. Ahorita ellos se cambiaron todos los nombres en los perfiles de Facebook. Les adelanto, compañeros y compañeras, se cambiaron los nombres de Facebook, le cambiaron el nombre a link, lo pusieron que son de Europa, de Asia, de otros países, para que no lo siga la ley de delitos cibernéticos, porque ellos saben el plan que se tienen. Pero bueno, la ley no se ha atrasado. Aquí le voy a aclarar
a un perfil falso de la derecha que ya está aquí comentando, la ley no se ha trazado. Ninguna de las leyes se ha trazado. Simplemente que nosotros somos respetuosos de los procedimientos que lleva la ley. La ley lleva una discusión. En esa discusión surge que se le quita, que se le pone, que está correcto. Se leen otras leyes, como la ley de Estados Unidos, para que más les duela. Una ley de Estados Unidos. El marco jurídico gringo les está cayendo. Ustedes quieren vivir como Gringolandia, les va a caer. No se preocupen, porque aquí ninguna de esas leyes se va a retrasar. El pucherío cree de que presionando al gobierno con una resolución basura que me puedo limpiar el trasero, entonces ellos le van a obligar al comandante Daniel Ortega que esas leyes no se ejecuten. Es que esas leyes no las está poniendo el comandante Daniel Ortega. Esa ley es una exigencia de la sociedad nicaragüense. Es una exigencia de la sociedad nicaragüense. Ramón Peña Calderón, ya voy a comentarte sobre eso de Costa Rica, lo que está pasando. Pero voy a terminar ahorita con Nicaragua, que primero Nicaragua, luego Costa Rica, luego vamos con el psicópata de Trump, vamos también con El Salvador, que tuvo tranque recientemente, y les voy a hablar de muchas otras cosas. Pero ahorita vamos a terminar de Nicaragua. Entonces, a mí no me vengan con ese cuento, porque ese cuento ya nos tienen a nosotros cansados. Aquí creen ellos. Y esa fue la idea. Lloraron y lloraron, por favor, antes que nos apliquen esas leyes, antes que aprueben esas leyes, por favor, saquen una resolución, porque así él tiene que negociar. Ese es el pensamiento de un derechista que cree que está en condiciones de que porque un gringo exija, que porque un europeo exija, aquí hay que bajarse los pantalones. No. O sea, aquí los que podemos exigir somos los nicaragüenses, y la sociedad nicaragüense dice, estamos hartos de ver crímenes de odio, estamos hartos de ver que violan niñas, estamos hartos de ver que matan mujeres, estamos hartos de ver que queman policías, estamos hartos de ver que queman sandinistas, estamos hartos de crímenes de odio. Y debe condenarse el crimen de odio. Y el descerebrado que piensa que no debe condenarse ese crimen de odio porque simple y sencillamente no tiene noción de que mañana puede ser su hija, paso mañana puede ser su mamá, puede ser cualquier persona la que sea víctima de un crimen de odio. Entonces es lógico. Ellos, como se creen intocables, se creen los perfectos. Ya, ellos creen que va a venir otra ley de amnistía. Ellos creen que se les puede perdonar. Y ellos creen que con el cuento de que va de condena y condena en el extranjero diciendo que son presos políticos, aquí se les va a estar dando la libertad de lo mismo que ocurrió en el 2018. Algo que es totalmente falso y absurdo. Aquí no pueden estar ni siquiera pensándolo. O sea, no se les puede venir a la idea ni siquiera como propuesta. Vamos a volver a hacer lo mismo. No. Entonces la sociedad nicaragüense que exige al ver tanta violencia, tanta destrucción, exige una ley de cadena perpetua. Porque ya dije yo en su momento y lo repito, vino el asesino, mató. Sabe que va a cumplir 30 años de cárcel, que puede ser que le caiga la máxima. Viene el abogado, llega al juicio y le dice, aquí su señoría, mi defendido, fue por un impulso, el diablo se lo tomó, estaba con problemas mentales, y le logra demostrar de que el hombre es primera vez que comete un delito. Entonces viene la jueza y dice, bueno, 20 años de cárcel, vamos a quitarle 10. El tipo vino y hacía trabajo, se portaba bien y hacía esto, lo otro, la paseaba, hacía comida, lo que fuera, y que por trabajo le rebajan otro. E inmediatamente el tipo termina cumpliendo 10 años y sale libre. Luego sale a buscar a matar al que lo metió preso, a un familiar del que lo metió preso. Ahora no, esa rata que asesinó merece pudrirse en la cárcel. A ustedes, Puchito, no les debe preocupar si es de sus impuestos que no los pagan, si de dónde va a sacar el Estado para mantener esos criminales. Porque al principio pueden ser muchos, pero después, al ver que es en serio la cadena perpetua, ya el psicópata que pensaba hacer lo mismo la va a pensar 2 veces. ¿Ves? Y por el respeto a la vida, pues, no matar a un cabrón, pues no ponerle una inyección letal, ni mucho menos la silla eléctrica como hacen en otros países donde los derechos humanos se pintan como un ejemplo, pues.
Entonces, aquí al preso político, entre comillas, hay que tratarlo de maravilla. Aunque haya matado en un tranque, aunque haya asesinado, aunque haya hecho de todo. Prohibido tocarlo. Pero en Estados Unidos, aunque sea un niño por migrante, va preso y ahí se hundió, lo separan de su madre, de su padre preso por un lado y el niño preso por otro lado. Por favor, hombre, ¿cuáles derechos humanos? ¿De qué locura me vienen con esa pendejada? Así de sencillo. Entonces, aquí tenemos que ser claros y pelados. Es una necesidad la ley de cadena perpetua. Es la sociedad nicaragüense que la reclama para regular el comportamiento de ella misma. Así de sencillo. Y cuando vamos a la ley de delitos cibernéticos o ciberdelitos, también es súper necesaria. Porque a nivel internacional, a nivel de todo el mundo, muchos países han optado por regular estas redes sociales precisamente por la cantidad de delitos que se cometen. Ahí hay acoso, ahí hay bullying en redes sociales. Una persona la que ha tomado la fatal decisión después de una campaña brutal de bullying, de ahorcarse, de envenenarse, de suicidarse. Entonces esa gente que hace esas campañas de bullying, que hace esas campañas absurdas, merece presa. Esa gente que promueve odio, que viene y tilda la dirección de tu casa para que te vayan a golpear, para que te vayan a asesinar, para que te vayan a agredir, también merece presa. Esos que transmiten, que estén quemando, imagínense ustedes, un periodista transmitiendo que están quemando un patrimonio del país, de los nicaragüenses. Eso no puede estar pasando. Eso solo aquí ocurrió. Aquí estamos en esta lucha, decía Lucía Pinedo Bao, informándoles desde Granada, en esta protesta pacífica, impresionante la lucha que tiene el pueblo de Nicaragua. Le han pegado fuego a un edificio que data de cientos de años, un patrimonio colonial de Granada. Ve qué lindo. Le pegaron fuego y ella lo está transmitiendo en vivo. Hechor y consentidor. Un terrorista quemando y un terrorista mediático desinformando y creando este caos. Entonces es necesaria en nuestra sociedad que debe exigir esa ley, exigir esa reforma al Código Penal y exigir la ley de ciberdelitos. Y cuando hablamos de la ley de agentes extranjeros, yo no me beneficio de agentes extranjeros. Entonces a mí que se la apliquen mañana. Porque el pueblo nicaragüense no se beneficia, no logra absolutamente nada de ese tipo de agentes extranjeros. ¿Qué logramos nosotros con que Álvaro Leiva, la Vilma Núñez se den una gran vida, Gonzalo Carrión se den una gran vida con supuestas donaciones a costilla de los derechos humanos? ¿Qué ganó el prójimo, el pobre? Ah, no, pero si dicen vamos a invertir 18 millones de dólares, 19 millones de dólares en proyectos de apicultura, en proyectos de granjas porcinas, en proyectos de aves de corral, en proyectos de ganado mayor menor. O sea, ahí sí estamos de acuerdo. Vamos a invertir 19 millones. La ONG, por ejemplo, Plan Nicaragua, la ONG, hay otra ONG en Nicaragua que velan por agua potable, ANF, por ejemplo. Esa gente hace proyectos en este país. Yo no sé quién pueda trabajar para ANF, alguno tal vez de los compañeros o hermanos, pero saben que ellos llegan y te dicen, mire, ¿qué necesita la comunidad? Un mini acueducto por bombeo eléctrico. Ah, no, todavía no hay energía. Entonces, para traerle el agua a esta gente, lo vamos a hacer mediante gravedad. Un mini acueducto por bombeo eléctrico no funciona, pero sí por gravedad. Entonces, vamos a instalarlo por gravedad. Busquemos un ojo de agua, cuidémoslo, reforestémoslo, instalemos ahí para que por gravedad le llegue el agua. Entonces, eso sí es un proyecto. Pero yo qué gano con que agentes extranjeros hagan plata aquí, como las camionetas que estrenaba Miguel Mora, como la camioneta que estrenaba Carlos Fernando Chamorro y toda esa gente de la prensa, metiendo vehículos exonerados y todo, porque dizque que estaban en una ONG al servicio del pueblo de Nicaragua. O sea, por favor. Entonces es necesaria todas las tres leyes, tanto la reforma al Código Penal, la ley de agentes extranjeros y la ley de ciberdelitos, es la sociedad nicaragüense que las debe de pedir. ¿Por qué como sociedad nicaragüense? Porque yo como ciudadano quiero saber, en nombre de los derechos humanos, cuánto ingresa al país, quiénes se lo gastan, en qué se lo gastan. Ah, ¿por qué les duele si lo tienen que declarar? ¿Acaso, señores de la Unión Europea, el gobierno está prohibiendo que les manden dinero? Lo que pasa es que nosotros queremos que si ese dinero viene para derechos humanos, no sea para violar los derechos humanos de otros.
No sea para asesinar a otro, para torturar a otro y después andar como Álvaro Leiva con una chaqueta de los derechos humanos borrando evidencias de donde habían quemado el cuerpo de un policía. Por favor, a mí no me vengan con esas cuestiones diciéndome, ah, sí, hombre, para derechos humanos. Es que querés que ya no le vengan. No, rindan cuenta de lo que invierten en derechos humanos. ¿Cuál es la inversión en derechos humanos? Derecho humano es un asilo de ancianos. Inviertan en un asilo de ancianos. Derecho humano es el que tiene la mujer embarazada, una atención prenatal y postnatal. Inviertan en las casas maternas. Esos son derechos humanos. Derecho humano es el derecho a la salud. Compren miles de mascarillas y désenla al pueblo para la prevención del COVID. Derecho humano es el derecho a la educación. Compren más merienda escolar para que la merienda escolar, aparte de primaria, se traslade a la secundaria. Pero ¿qué gana el pueblo de Nicaragua con estos agentes extranjeros que se han hecho de plata? Lo han ocupado como mina de oro, esa ONG. Y por eso seguían creando. Jaime Willow, millonario con ONG. La Violeta Barrios de Chamorro, millonario con ONG. Aquí solo era formar un grupito, poner una ONG y estar agarrando plata. Pero en el 2018 se descubrió, se demostró de que no estaban cumpliendo con el fin para el que fueron creadas. Tenían estatutos, tenían objetivos, tenían misión, tenían visión, que no las cumplían. Y entonces ellos se molestan ahora porque les dice el gobierno, no, no, espérate. Toda esa platita que usted percibe, me la va a tener que justificar. Y si la platita usted dice que es para derechos humanos, cuidadito, lo veo haciendo política. Porque aquí la política no es un derecho humano, es un derecho ciudadano. Y el derecho ciudadano, si quiere, en política lo ejerce y si no, no. Y se lo repito, aquí los derechos políticos en Nicaragua no son obligatorios. No existe ni un solo derecho político en la Constitución, consagrado en la Constitución, que sea obligatorio. A ver, Puchito, si hay algún Puchito viendo que me diga, a ver, ¿cuáles son los derechos políticos? A ver, ¿cuáles son los derechos políticos? Derecho a manifestarse, si quiero me manifiesto y si no, no, ¿quién me obliga? Derecho a la libre movilización, si quiero me movilizo, si no, no. Derecho al voto, si quiero voto, si no, no. Esto es que me importa a mí. ¿Acaso eso es derecho humano? Derecho a la salud, sí. Dejen de ser estúpidos. Y para ese Puchito que está hablando, anda a preguntarle a él. Aquí la gente te pregunta estupideces, cuánto tiene Daniel, cuánto tiene el otro, y ustedes creen que le han logrado probar que es millonario. Ustedes creen que todos los inventos que han hecho Daniel, violaciones, etcétera, el invento de la violación para la manipulación que hizo la Soy la América para que el comandante nunca fuera electo presidente. Porque yo les voy a decir algo. Ahora les duelen estas leyes, pero en el 93, la Violeta Barrio, para curarse en salud de que nadie le diera un golpe de Estado, y más el líder del Frente Sandinista, entonces prohíbe a cualquier persona que haya participado en un intento o golpe de Estado ser candidato. Entonces el comandante no agarró la vara, ningún golpe de Estado. Vamos a esperar y llegamos por los votos. Pues están totalmente desbaratados, créanos. La derecha solo tiene el respaldo de algunos países lacayos del imperio norteamericano, de algunos países de la Unión Europea, larvas totales alineados al imperio norteamericano, que no van a votar, que no tienen poder de decisión. Lo que están haciendo es presionando para crear un ambiente similar a lo que ocurrió en 1990, pero el pueblo de Nicaragua no es estúpido. En el 90 les creímos que con la Violeta Barrios de Chamorro esto se iba a convertir en una superpotencia. ¿Y qué ocurrió? Se vendió todo, que ahora ahí se está buscando un financiamiento con el BCE para que aquí vuelva un ferrocarril y estar Tuani, que el ferrocarril de hecho que es un transporte para los pobres. Entonces, obviamente que en el tren no se va a montar la Violeta, que en el tren no se van a montar los lacayos, los chamorros, los pelas, esta gente. Entonces les importó poco y lo vendieron como chatarra, en vez de buscar un financiamiento para remodelarlo, para tratar de mejorarlo. Entonces, no vamos a caer en ese cuento. Y aquí si alguien tiene que pagar los elotes, es el que anda pidiendo sanción, porque estamos comenzando. Ellos ahorita se sienten presionados por estas leyes que son un marco jurídico genial, pero faltan muchas más leyes que hay que aplicar. Aquí hay que aplicar Sandinisky y hay que aplicar Danieliski a los deshogados, a esta gente. Sencillamente, ¿quiénes andan? ¿Tienen bienes aquí? Hay que trabajar con sus bienes. Porque si ya
Si estás motivando a que en el país sufra un bloqueo, entonces sufre un bloqueo personal. Vamos a ver si te va a gustar que a vos en Nicaragua se te prohíba que tengas de ahorro, que a vos en Nicaragua se te prohíba administrar propiedades. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría? ¿Verdad que no? Te puede surgir una ley así. Cuidado. Cuando surge una ley así y los va a asustar. Para que dejen de andar pidiendo lo que no les gusta a ustedes, no pidan para su vecino. Lo que no les gustaría que le hagan a ustedes, no lo pidan para su vecino. Entonces, es sencillo. Y son tan ignorantes, y son tan ignorantes que preguntan, y si no, este imbécil, por ejemplo, pues dice, si no significan nada, ¿para qué hablar de lo que hicieron hoy? O sea, algo que te genera, pequeño saltamonte, una matriz de manipulación, tenés que aclarárselo a la gente. ¿Entendés, saltamonte? Yo estoy aclarándole a mi gente para que se tranquilice. Así de sencillo. Para que no se dejen presionar como lo hicieron en el 90. De que sí gana Daniel, sigue la guerra, sí gana Daniel, sigue el servicio militar, sí gana Daniel esto, bla, 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 y después, peor. No siguió la guerra, no siguió, pero siguió la declive de este país hasta llegar al 2006. Así de sencillo. Así de sencillo. Y los destrozos, si ustedes se fijan, compañeros, están destrozados. Miren cómo acabo de desbaratar a este pobrecito con eso que dijo. Nosotros abordamos el tema de la Unión Europea simple y sencillamente porque genera matriz de opinión y porque allá puede haber un compa que se crea que ya, y el comandante Daniel tiene que entregarle el poder. Ya no fuimos. Así como con lo de la Carta Democrática. Entonces yo los destrozo de esa manera. A nosotros los nicaragüenses nos tienen que tener sin cuidado. Nosotros estaríamos preocupados con una derecha organizada, con un partido sólido, con una ideología como la ideología que tiene Vox, Vox, Vox en España, que es una ideología nazi, violenta, pero definida. Un grupo. Ese grupo es letal. Aquí no. Aquí vos le preguntás a estos pobres golpistas qué es lo que ellos defienden y qué es lo que ellos quieren y ni siquiera saben. Ni siquiera saben. Y lo peor que te preguntan, ¿qué preferís, Córdoba o dólares? Si trabajo y gano Córdoba, me lo gano con mi sudor, o gano dólares, me lo gano con mi sudor. A mí no me lo dan por estar pidiendo agresiones a Nicaragua. Yo me lo gano, tengo que talonear. Y la moneda no tiene nada que ver con la política expansiva del imperio. Que con la moneda nos controlaron, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero son tan hipócritas, tan cínicos, que ni siquiera saben diferenciar. Pero bien, están tan desbaratados que ni siquiera vale la pena, compañeros. Se los digo así, no vale la pena creer que representan una amenaza. Si estuvieran organizados, puchico, uno dice, ya tienen un partido sólido, tienen unos líderes brutales. ¿Qué liderazgo el que tienen? Pero vos te vas, Félix Maradiaga, Juan Chamorro. O sea, y te da ganas de reír, brother. Cuando vos ves que ese es el liderazgo, cuando vos ves que abortistas, que delincuentes, que los que estuvieron con el peor gobierno de la historia, que representó a Arnoldo Alemán Lacayo en este país, y Enrique Bolaño, son los mismos que quieren llegar al poder, tuvieron encargos públicos, administrando la función pública, y fueron pésimos. Y lo peor que son los que han aislado a los supuestos nuevos rostros que utilizaron solo para llegar a donde están. Pero fíjense bien las comparaciones. El tema de Costa Rica. Ahorita se está desmontando todo en Costa Rica ya. Ya Carlos Alvarado tranquilamente les dio a tolito con el dedo a los que estaban. Porque los ticos no tienen la valentía de verdaderas reivindicaciones sociales. ¿Cómo surgen las famosas protestas en Costa Rica? Los famosos tranques en Costa Rica. El Fondo Monetario Internacional le exige a Carlos Alvarado que suba los impuestos en un disparate. Costa Rica es el país que tiene los impuestos más altos de Centroamérica. Y, por supuesto, la gente se molestó y le entró. Eso fue una pequeña explosión. Pero en un país en donde está prácticamente idiotizado por una ideología de extrema derecha que solamente le implementa programas, mensajes antisocialismo, anticomunismo, sin haberlo probado. Porque esto es absurdo. Es como el que te dice, no me gusta el jocote.
¿Ya lo comió? No, nunca lo he comido, pero solo con verlo. Ah, si no lo ha probado, entonces no diga. Entonces esa gente habla de comunismo sin saber qué es comunismo y habla de socialismo sin saber qué es socialismo. Pero sí saben qué es capitalismo. Y han sentido que es capitalismo. Pero son tan manipulados que ahora ya los convencieron. Fíjense bien. Esa lucha siempre me pareció una ridiculez. Primero, como se lo dije a un compañero que con todo el respeto lo entrevisté en mi programa, yo le decía, ustedes no tienen un liderazgo ahí al frente de lo que está ocurriendo en Costa Rica. No hay un liderazgo. Igual le pasa a la derecha aquí. Nosotros teníamos liderazgo en las calles cuando andábamos luchando por el 6%. Igual ocurre en Costa Rica. Pero ¿qué pasó? Pusieron tranques. Esos tranques, dijo el señor presidente de Costa Rica hoy, que el pueblo costarricense tiene derecho a manifestarse, pero que los tranques constituyen un delito, porque impiden ejercer los derechos de otras personas. Fíjense bien, pero en 2018 aquí dijo que los tranques eran una manifestación pacífica del pueblo nicaragüense y que esa manifestación estaba siendo reprimida por la policía. Pues ahí es donde quiero llegar. Y fíjense bien, dice un dicho, no es lo mismo verla llegar que platicar con ella. Entonces ahora los ticos, al gobierno tico, cuando le toca platicar con ella, primero la estaba viendo llegar en Nicaragua. Entonces criticó que los tranques eran malos, que los tranques eran buenos, que los tranques eran perfectos, que era una forma de manifestarse. Ahora que le tocó a él, dice que constituyen un delito. Carlos Alvarado, de hecho constituían un delito aquí, en Nicaragua, en China y en todos los países. Porque uno puede reclamar un derecho violando el de otro, estamos claros. Pero que esa han sido una forma de demostrar de que en Costa Rica los tranques tenían razón de existencia. Allá tenían razón de existencia los tranques. ¿Por qué tenían razón de existencia? ¿Cómo no va a reclamar un tico si cada día le están cobrando más impuestos? Si dentro de poco solo va a trabajar para pagar impuestos. Si el colón va en picada, ¿cómo no va a reclamar? Tiene todo su derecho de hacerlo. Y en esos tranques de lo que ocurrió en Costa Rica, no mataron a ningún policía, ni los quemaron vivos. En enfrentamientos que hubo entre policía y personas que estaban en los tranques, evidentemente hubieron policías golpeados, como también hubieron personas que estaban ahí. Porque yo no voy a ser irresponsable de llamarlos manifestantes. Personas que estaban en los tranques. ¿Ves? Pero no voy a decir manifestantes, porque esa no es ninguna forma de manifestarse. Así de sencillo. Entonces, pero ellos sí decían que era una forma de manifestarse en nuestro país. Pero fíjense bien, hoy ya se desmontó todo. Cada quien agarró su maletín, su banderita que andaba ahí protestando en los tranques y se fue. Se fue para su casa. Porque simple y sencillamente no tuvo ni pies ni cabeza. Imagínense ustedes que la clase pudiente de Costa Rica no se sumó a estos tranques como se sumaron aquí los ricos. Imagínense qué contradicción. Aquí era la lucha de los ricos contra los pobres y allá los pobres contra los ricos y el gobierno. Porque Carlos Alvarado no pide la reducción del salario a diputados, no pide la eliminación de pensiones vitalicias que tienen un montón de ciertos funcionarios, los supersalarios que hay en Costa Rica, no se los pide, pero sí pide grabarle más impuestos, más marchamos, que es lo mismo que el impuesto de rodamiento aquí, etcétera. Entonces ya prácticamente llama a un diálogo. La situación es similar a lo que vive Nicaragua. Al sentir la presión, él llama a un diálogo. En este diálogo solo incluye a sectores que él consideraba y considera aliados y que le iban a seguir el juego. No incluyó a los que estaban en los tranques. Aquí se incluyó supuestamente al líder de los tranques, Medardo Mairena. Se incluyeron a todos los que quisieron meter, hasta los curas formaban parte del bando de la oposición en el circo llamado diálogo. Fíjense que da risa. Da risa porque inmediatamente ellos metieron a quien quisieron y se convirtió en un circo mediático. En eso se convirtió, porque eso es lo que querían ellos reflejar a la opinión internacional. En Costa Rica le tocó bailar feo, porque él no logró cohesionar ni convencer a los sectores que estaban ahí en los tranques. Pero ¿qué es lo que ocurre?
Esa gente no tenía logística, liderazgo, financiamiento harto, como lo que tenía la derecha. Imagínense ustedes, pues, los ticos emprendiendo eso con 19 millones de dólares. ¿Qué me dicen ustedes, hermanos y hermanas nicaragüenses? Los ticos emprendiendo esa lucha contra Carlos Alvarado con 19 millones de dólares. En esos tranques no tenían nada. Aquí con 19 millones de dólares, los pocos que invirtieron en armas, en violencia, en caos. Imagínense ustedes, pues. En Costa Rica no ocurrió eso. Por el otro lado, Costa Rica tiene y cuenta con el 100% del respaldo del imperialismo norteamericano y nunca va a defender los derechos del pueblo. ¿Acaso no son ciudadanos los ticos? Pues rapidito, porque quiero llover y estoy afuera, les quiero contar lo siguiente. En El Salvador también lo intentaron. Resulta que en El Salvador, el gobierno de El Salvador no le ha dado a ninguna alcaldía dinero del famoso FODE. Entonces el gobierno de El Salvador viene y dice, no le voy a dar y punto, entonces le ponen tranques, etcétera. Igual, salió la policía a despejar obras, a despejar la obra, o sea, las vías, para que la gente transitara. Aquellos se hicieron a un lado, pero también se imaginan a El Salvador con 19 millones de dólares. Lo que les quiero dar a entender es que para que las protestas, mal llamadas protestas, o los mal llamados revoluciones de color funcionen, tiene que haber logística, tienen que haber financiamiento brutal. De lo contrario, no. Ustedes nunca escucharon en un tranque decir que Carlos Alvarado se fuera. Quite las reformas que quiere implementar con el Fondo Monetario Internacional. Eso pedía el pueblo tico y no las va a quitar. ¿Qué va a ocurrir? Que no están preparados los ticos para continuar su lucha. Que vale la pena que la continúen, sí. Que ojalá se reorganicen y lo hagan, sí. Pero va a estar difícil, porque del paquetazo no se van a salvar los ticos. Por otro lado, estamos viviendo momentos complicadísimos en la geopolítica internacional. En la ONU, increíblemente, Michelle Bachelet, con un informe creado desde Panamá. Voy a hacer esta comparación. ¿Qué credibilidad tiene un informe si no estás in situ? Que lo dijo el informe de Ciudadanos, que lo dijeron, lo que ya sabemos aquí. El informe de la CID, quién nos decía, cómo lo hacían, etcétera. Es lo mismo que ocurrió en Venezuela. Sesgado, parcializado, una verdadera violación al derecho del pueblo nicaragüense. ¿Por qué? Pretenden justificar a más no poder una invasión al pueblo hermano de Venezuela. Pretenden justificar agresiones al pueblo de Venezuela. Desde Panamá hicieron ese informe, el famoso Grupo de Lima. Pero lo más vergonzoso fue que el canciller de Argentina votara a favor, apegado, alineado al imperialismo norteamericano por el simple chantaje del Fondo Monetario Internacional. Ya ven por qué el Fondo Monetario Internacional es el único que ellos implementan como mecanismo de chantaje para cambiar gobierno. Por suerte nosotros no estamos tan hasta donde no es con el Fondo Monetario Internacional. Eso es muchísimo. Pero el Fondo Monetario Internacional es el brazo para derrocar gobierno que sigue y está implementando el imperialismo norteamericano. Entonces, la deuda brutal que dejó Macri, acalambrado a Alberto Fernández y la Cristina Fernández, y llega el payaso a votar a favor de esa resolución. Perdieron totalmente la dignidad. Bonafi, de las madres de Plaza de Mayo, pidió perdón a Maduro, pidió perdón al pueblo venezolano. Atilio Borón, a quien pienso entrevistar en los próximos días, un sociólogo, periodista impresionante con el que vamos a tratar de compartir en los próximos días precisamente qué gana Argentina. Son algunas de las preguntas que le tengo a Atilio, que está en el lugar ahí, in situ. ¿Qué gana Atilio? ¿Qué gana Argentina? En este caso, apegándose al imperialismo con esta canallada y salvajada de informes brutales. Ya sabemos lo que ocurre. Aquí eran unas cantidades de muertos que después no la pudo justificar la CIDH. Eran una cantidad de supuestos presos políticos que después no hallaban cómo sacar. Aquí mataban gente que aparecía viva para poder justificar la barbaridad que estaban cometiendo con el pueblo nicaragüense. Así que
Increíble. Los pobres puchitos, el somocismo de Nicaragua está desbaratado. Lo único que tienen, compañeros y compañeras, es el apoyo de la basura de la derecha imperial y de la derecha oligarca de allá, de la Unión Europea. Ellos no van a venir a votar. Tienen que prepararse, tienen que buscar el voto del pueblo, voto que les va a exigir cuentas, voto que les va a preguntar qué hicieron cuando fueron gobierno, voto que está duro, porque la gente conoce que es con este gobierno que se han cambiado muchas cosas. El circo de Trump, el imperialismo norteamericano. Qué bonito, ¿no? Con 3 días el señor presidente salió tranquilo, se fue para su casa, después se fue a la Casa Blanca, feliz de la vida, etc. ¿Será que esos más de 200.000 estadounidenses tendrían la misma oportunidad? ¿Tendrían la misma oportunidad que Trump de atenderse a las maravillas y de salir bueno de COVID-19 en 3 días? Circo barato para ganar seguidores, para ganar súbditos, para buscarse la oportunidad al verse derrotado. Y muchas cosas faltan que hagan. Las agresiones que quiere implementar son políticas de campaña. Ahora hasta el pobre Biden dice, el desquiciado este de Biden, Nicaragua, Cuba y Venezuela necesitan democracia. ¿Por qué? Porque eso es lo que convence a la gusanera de que vote por ellos, a la gusanera latina. Todo fue un circo, todo fue un montaje, todo fue una basura. Hay mucha gente creyendo en esto, mediático. Contradictorio el informe que daba el médico con lo que decía la esposa de Trump, con lo que decía la hija de Trump. Totalmente absurdo, fuera de lugar. La derecha tiene su candidato y es en Estados Unidos. Aquí no tienen candidato, pero en Estados Unidos tienen a Trump. Eso es su candidato. Pero en Nicaragua no tienen candidato. Entonces, que se vayan a vivir a Estados Unidos, que lo gobierne Trump, que aquí lo gobernará el comandante Daniel Ortega Saavedra. Buenas noches y que Dios nos bendiga.